Yo les invito a que abran en el libro de Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1. Estaremos leyendo del versículo 4 hasta el versículo 9. Y por ser palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Gloria a Dios. Amén. Qué lindo eres, Padre precioso. Y en esta noche, amados hermanos, queremos ministrar bajo el tema requisitos para ser un obrero. Sabemos que la primera carta de Timoteo y la segunda y esta carta de Tito son considerados como cartas pastoriles. Vemos aquí que Tito, pues Pablo le tiene un aprecio muy grande. Lo llega a considerar como un hijo, ¿verdad? Porque era un joven que era apartado para Dios. Un hombre gentil de la nación de Grecia. Pero cuando uno viene a Cristo ya no hay barreras. Ya no hay diferencias de nacionalidad, sino que todos somos de una sola nación, de esa nación celestial. Y vemos que Tito no la tenía fácil. Vemos que Tito iba a tener un desafío muy grande. Como joven, ¿verdad? Los estudiosos dicen que posiblemente pudo haber tenido entre 33 a 35 años. Y como sabemos, pues los líderes judíos eran un hombre que poseían un conocimiento o una intelectualidad impresionante, por lo cual pues a veces ocurre, hermanos, ¿verdad? Amén. Que cuando ven a un joven a veces lo tienden a menospreciar, a veces tienden a decirle, pero tú quién eres para que tú nos vengas a corregir, para que tú nos vengas a enseñar, si nosotros estamos aquí para enseñarte a ti. Pero lo que pasa, amados hermanos, que Tito había sido llamado por el apóstol Pablo por el amor que tenía a la obra del Señor, por la entrega, por la pasión y amor por las almas. Un hombre que el apóstol Pablo lo había llamado para corregir, porque estaba pasando algo en la iglesia que el apóstol Pablo había dejado fundada. Estaba viendo o estaba pasando que hombres se estaban apartando, ¿verdad?, del blanco, que es Jesucristo. Los requisitos para un obrero, gloria al nombre del Señor. Un obrero, amados hermanos, sabemos que es alguien que trabaja. En este caso no estamos hablando de alguien que trabaja secularmente, sino alguien que trabaja para la obra del Señor. Usted sabe que primeramente el Señor busca obreros desocupados. En el Evangelio de Gloria a Dios de Mateo, de San Lucas también aparece una parábola bien interesante que dice que un hombre salió a buscar obreros, alguien que trabajara para su viña, gloria. Y dice que miró obreros, gente que estaban desocupada, y le dijo, ¿qué hacéis aquí? Ir a trabajar a mi viña. Y así mismo dice que salió en diferentes horas a buscar obreros, a buscar trabajadores.
gente, gloria al nombre del Señor, que esté dispuesta a trabajar. Gloria a Dios. Y eso es lo que está buscando el Señor, gente que esté dispuesta a trabajar. Y el apóstol Pablo se había dado cuenta, gloria al nombre del Señor, que en la iglesia en Creta pasaba algo, gloria al nombre del Señor, y es que se había comenzado una obra la cual necesitaba no solamente seguimiento. Sabemos que el apóstol Pablo, gloria al nombre del Señor, no podía estar en todas las iglesias al mismo tiempo. Entonces algo que revela Hechos, creo en su capítulo 14, era que el apóstol Pablo, después de haber estado, mucho tiempo o cierto tiempo en alguna iglesia, él constituía rápidamente ancianos, obispos, gloria al nombre del Señor. Más adelante, anciano vino a ser lo mismo que un pastor, gloria al nombre del Señor, alguien que cuidara la obra, que estuviera a cargo de la obra, que se encargara de la obra. Entonces le da este encargo a Tito porque en Creta se había comenzado la obra, pero necesitaba el establecimiento de estos ancianos, y el apóstol Pablo le da una lista de requisitos, gloria al nombre del Señor. Entonces, como nosotros leímos del verso 5 al 9, que también en el capítulo 2 da otra pequeña lista, gloria al nombre del Señor, y es que son requisitos. Nosotros, amados hermanos, cuando ingresamos a trabajar a algún sitio, gloria al nombre del Señor, siempre se nos pide como una carta de presentación, dígase un currículum vitae, en la cual usted va a dar a entender sus estudios, sus preparaciones, sus experiencias en base al trabajo que usted va a comenzar. Entonces sabemos que este es un trabajo muy diferente, pero no es un trabajo cualquiera, es el mejor trabajo, por así decirlo, y es el trabajo para la obra del Señor. Entonces hay requisitos que se deben cumplir, y estos son los requisitos que el apóstol Pablo le da a Tito, gloria al nombre del Señor. Primeramente le dice para que corrijas lo deficiente. Había una deficiencia en la iglesia, gloria a Dios, y entonces necesitaba rápidamente el establecimiento de ancianos. No tenga nada de qué acusarle, o sea, que se ha mantenido bien, que se ha conducido perfectamente en la obra del Señor. Gloria, eso es lo primero que menciona el apóstol Pablo, irreprensibles. Son muchos los requisitos que se pueden llenar, pero cuesta para llegar a llenarlos, ¿verdad? Cuesta lograr llegar a ser aceptable para encajar en ese llamamiento, ¿verdad? Que esos requisitos puedan ser, como dijo mi hermano Branley, avalados por la compañía donde trabajamos, ¿verdad? Por el ministerio donde Dios nos ha puesto. Branley lo dijo, si nosotros vamos a un trabajo, gloria a Dios, necesitamos un currículo, porque estudian tu historial, quién tú eras antes, ¿verdad? Quién tú eras, y de esa manera te califican, ¿verdad? Entonces vemos como el apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a Tito que actúe como cristiano, ¿verdad?, dando testimonio personal, ¿verdad?, en ese pueblo, porque habían prácticas erróneas, ¿verdad? Se leía la palabra, se estudiaba la palabra, pero no se aplicaba a la vida personal, sino que se ignoraba, ¿verdad? Sabemos de que el hombre puede tener la Biblia, el hombre puede ser enseñado, discipulado, pero si no tiene el temor de Dios, no la va a poner en práctica, ¿verdad? No va a poner en práctica la palabra de Dios. Entonces él le dice, para que tú exijas, sé tú primero el ejemplo, ¿verdad? Sé tú primero el ejemplo, y eso es bien importante. En nosotros como cristianos, nosotros no podemos exigir nada a los demás si nosotros primero no damos el ejemplo, ¿verdad? Primero somos nosotros, también por lo mismo, porque también nosotros somos cartas abiertas, de nuestro testimonio depende que los demás vengan a Cristo. Muchas veces nosotros decimos, pero predica la palabra, ¿verdad? Y alguien se convertirá. Bueno, pues la Biblia, ¿verdad?, dice que por el oír viene la fe, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Pero hay algo que cambia más, ¿verdad? La palabra no va solamente de labios hacia afuera, sino que va con un testimonio. A una persona tú le puedes hablar bonito de la palabra, pero si en 2 o 3 días o en una semana después te ve haciendo lo contrario a lo que tú hablabas, dice, no, este es un charlatán. Este quiere que otros se apliquen, pero él no se ha aplicado todavía. Él no se ha puesto como ejemplo. Entonces, que el apóstol Pablo le dice a Tito, ¿verdad?, que actúe como tal, ¿verdad?
y que ponga orden, ¿verdad? Él está dando a entender que ponga orden porque había desorden, ¿verdad? Había desorden. Y eso es bien importante en los tiempos de hoy, porque siempre que hablamos, yo hablaba con alguien y digo, es un poco fuerte la palabra que nosotros traemos porque es pura doctrina, ¿verdad? Y cuesta darle desenvolver la palabra bien o darnos a entender de la manera como queremos hacerlo, porque en sí la palabra por sí sola es fuerte, ¿verdad? Nosotros podíamos aquí traer un mensaje de fuego, de avivamiento, de bendición, profecía, que no está malo, ¿verdad? Pero cuando traemos doctrina es un poco fuerte. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Tito: empieza a exhortar. Hay muchos que están creyendo que están haciendo las cosas bien, pero las están haciendo mal. Empieza a poner orden. Va a haber un momento que siempre se necesita poner orden en la casa de Dios o en el ministerio de Dios. Amén. De 1 Timoteo, se podría decir del 5 en adelante, los requisitos de un obrero. Quiero dar un término para que entiendan. Anciano, como dice hermano Branley, viene a ser hoy en día lo que es un pastor, un líder. Anciano en el Antiguo Testamento era alguien que tenía una responsabilidad mayor que las demás personas. Entonces Pablo está dejando a Tito como un líder para que sea cabeza, el dirigente. Pero algo el cual quiero añadir un poco acerca de Tito, de que Tito no solamente fue, aparte que fue llamado por Dios, Pablo lo instruyó, o sea, Dios lo instruyó a través de Pablo. ¿Quién mejor? Pablo. Pablo dice que era fiel, no prácticamente seguidor de Pablo, seguidor de Cristo, pero apegado a Pablo. Vemos en 2 Corintios capítulo 7 y en capítulo 8 donde Tito visita a los corintios, enviado por Pablo. Entonces Tito ya tenía prácticamente lo que decía hermano Fermín, o sea, la guianza, o sea, tenía la disciplina, tanto por Dios, también por Pablo, porque anduvo apegado a Pablo. O sea, él había visto el carácter de su líder, de Pablo. Prácticamente era su mentor, ¿verdad? Exacto, esa es la palabra, era su mentor. Entonces Pablo le está dando prácticamente lo que él ya sabía. ¿Por qué? Cuando usted lee capítulo 1 de Tito, y vea todo el contexto, dice, como dice hermano Branham, habían problemas, dice, para que corrigiese lo deficiente. Pero si usted lee, por ejemplo, Tito 10 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Palabra fuerte. Amén. Pero Pablo está dejando a un muchacho que ya había sido instruido por él, alguien que ya había sido capacitado. Por eso le da los requisitos. Cuando leemos 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, como se llaman José Claudio, son hoy en día se conocen como cartas pastorales, porque da los requisitos, lo que debe tener un ejemplo, un obispo, que el anciano, un ejemplo en griego es presbítero. Entonces está diciendo lo que tiene que tener un líder al cargo de una congregación, porque si hay problemas, un líder que tiene esos requisitos va a saber lidiar con los problemas.